Es lo mismo, pero no es igual. Vamos a hablar del peso contante y sonante, porque el día de hoy pareciera que todos hablamos de esta misma moneda, pero no es lo mismo, ni tampoco es igual. Sí, el tipo de cambio. El peso el día de hoy, a eso de las 12:30 de la mañana o del día o de la PM, como le quieran llamar, cruzó la barrera psicológica de los 20 pesos por cada dólar. Y eso desató que en redes sociales desde muy temprano, incluso yo puse, empiecen a contar sus billetitos de a 20 porque ustedes tienen Juan Dólar o One Dólar, lo mismo, pero no es igual. ¿Y por qué esta devoción? Bueno, porque el peso, el tipo de cambio, se convirtió en una bandera política desde las elecciones del año pasado. Primero, porque nos decían los opositores, un peso fuerte es peor que diarrea sin excusado. Pero hoy en día, un tipo de cambio estable, un peso fuerte, es en el fondo porque la economía está débil. Primero. Y el día de hoy, esos mismos opositores dicen, ya ven, se los dije, ese desgraciado de López Obrador va a barrer con todos tus ahorros, es un peligro para México, sí, se los juro, como era esa campaña donde se nos espumaba el valor de la moneda. Pero nosotros trataremos de respirar, pensar, dilucidar y ver qué es lo que realmente ha pasado con el valor de nuestra moneda, pero sobre todo con el valor de nuestro dinero, de nuestro salario, de nuestros ingresos a lo largo de todo el sexenio. Porque como ustedes saben, las comparaciones son odiosas, pero peor de odiosas son cuando vienen con pizquita de sal o pizquita de mentira. Y por eso arranquemos con el mensaje pejeciano durante el informe de gobierno o durante alguna mañanera presumiendo a su superpeso que respecto a hace unos mesecitos nada más se anda haciendo de corn pop, pasó a palomita de maíz sin esponjarse. Hoy el dólar amaneció arriba de los 20 pesos y la gran pregunta que muchos se hacen es hacia dónde se va a mover el tipo de cambio. Ya se olvidó que en este sexenio, con todo respeto, desplazamos a China y a Canadá y somos el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la opinión de una persona, de un grupo de personas, va a detener el desarrollo, el crecimiento, la necesidad de fortalecer América del Norte como una potencia económica comercial? Les decía yo que las comparaciones son odiosas, me lo decía mi santa madre todos los días. No hay nada más chocante que te digan, ay, qué bonita. Ay, pero no tan bonita como la hermana. ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, póngale que el peso simplemente el día de hoy estuvo rozando los 20 pesos, que es una barrera psicológica que tenemos, porque es el valor que tenía el peso más o menos cuando llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018. En esas fechas el peso se cotizaba, o más bien el dólar se cotizaba a 20.3 más o menos por cada dolarito que compráramos. Ahorita no hemos llegado al punto de rebasarlo, es decir, si el día de hoy se fuera López Obrador, aunque todavía le faltan unos cuantos días en el calendario, él podría decir satisfecho y contento, yo soy el único presidente que no ha devaluado el peso. Conmigo no están conociendo las crisis del tipo de cambio, como las conocimos sobre todo
con Miguel de la Madrid Hurtado, el papá de Enrique de la Madrid, el que argumentaba que no te podías comer tacos de $1 y que un peso barato, o más bien que un dólar caro, barato, ya me hago bolas, bueno, que un superpeso era lo peor que le podía pasar a la humanidad en la tierra, sobre todo si eras mexicano. ¿Por qué? Porque recibimos remesas y por unos argumentos que se sacó del Arco del Triunfo, porque todos los que tenemos más de 40 años de edad y que sabemos lo que es una crisis cambiaria, podemos fácilmente hablar de quiebras de empresas, sobre todo las que están endeudadas en dólares, de quiebras de países enteros. ¿Por qué? Porque la deuda de un país se cotiza en dólares. Imagínense ustedes, cuando tienes devaluaciones del 300%, es como si de pronto, no es que debas 100, es que debes 100 más 100 más 100, 300, o sea, un dineral se convierte impagable. Y justo por eso hay que guardar dimensión. Objetividad imposible, cada quien lo ve como lo ve, pero dimensión, ay señores. Cuando el finado Miguel de la Madrid $4,000% se devaluó el peso. 4,462. Con Salinas, 49.1 fue la devaluación en su sexenio, casi 50. Con Cedillo, 172% de devaluación en la moneda. Pero eso no lo ven los especialistas. Con Fox 15%, con Calderón 20%, con el licenciado Peña Nieto 43%, con nosotros llevábamos hasta ayer, antier, 8.6 de fortalecimiento. En esta serie de No es lo mismo, pero es igual, vamos a hablar de devaluaciones. Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el peso lo recibió a 12.50, de viejos pesos, porque le quitamos los ceros, y lo terminó en 22.69. Una devaluación de 10 pesotes, más o menos el 50% de su valor perdió la moneda. Ahora, si guardamos dimensión, eso no se comparaba con lo que iba a hacer el abogado José López Portillo, que dijo que iba a defender el peso como un perro, y lo que defendió pues fue su colina del perro, su casota, porque esa estaba cotizada en dólares. Pero lo que es el ahorro de los mexicanos, que ya era raquítico, pues si tú tenías 100 pesitos en el banco y empezaste el sexenio con Jolopo a 22.69 y luego termina el sexenio y tienes tus mismos 20 pesitos, pero se dividen entre 70, pues se dan ustedes cuenta cómo perdió ingresos en términos de dólar el mexicano. Estás hablando de que se le redujeron sus ahorros, su vida, su ingreso, su calidad de existir en una tercera parte, pero no era una economía tan dolarizada como la de ahora, donde además sientes ipso facto el brinco. Y si brincamos al sexenio de Miguel de la Madrid, miren, hasta me voy a poner visca para leerlo, porque eso sí duele, eso sí cala. Tuvimos varias devaluaciones. En el 83, el dólar pasó de 161.22, y en el 85, 209.70, así se fue Jolopo, luego 161, luego en el 85, 209, y se fue a 453 para el 86. Y cerramos el 86 en 913. ¿Están pensando lo que le pasó al ahorro del mexicano? Tú comprabas un coche con 100 pesos y para el 87 necesitabas 900 pesos para comprar ese mismo coche. Y lo peor es que llegó a estar en 2,225. Estamos hablando de devaluaciones de los miles %, al grado que Carlos Salinas de Gortari
agarró y dijo, ¿sabían qué? Vamos a hablar de los nuevos pesos. Y le quitó los ceros y ya 3,000 eran 3 pesos para ya no para no seguir sintiendo el rigor de las malditas devaluaciones. Ese fue el momento más complicado para la economía nacional. Estas devaluaciones que hacían que chamacos como yo crecíamos con la angustia de comprar un coche imposible, ¿verdad? Eso ya déjenlo de lado. No. El litro de leche podía cambiar día con día. El precio de la tortilla. En realidad te despertabas diciendo, ¿y cuánto va a costar la leche? Sí, como las economías que más podemos criticar, que están azotadas por problemas de inflación, como el que tuvo Argentina. Eso en México, un país donde ya estamos escandalizados porque la inflación está tantito por arriba del 5% y el 5% siendo pues un objetivo manejable para el Banco de México. Imaginen ustedes cuando hablabas de inflaciones de 3,000%. ¿Es posible? Claro, porque las economías están dolarizadas. Y entonces un papel de baño que llega de los United y que si tú pagas $1 por él y pongan ustedes que hubiésemos iniciado con 1 a 1, es decir, $1, $1, y luego se te devalúa al 1000% de 1 a 1000, pues yo no sé, pero en este país ni en ninguno el salario crece al 1000% diario. Y por eso sigamos un poquito con las comparaciones, son importantes. Primera vez en más de 50 años el peso no se ha devaluado. Por el contrario. Sobre todo a la luz de los tweets que nos regala, porque les digo yo, la verdad es que en este país uno no entiende. En campaña decía la oposición, es una cosa asquerosa, un superpeso, el peso fortachón hace que nuestro sector exportador sufra, una cosa terrible porque recibe poquitos dolaritos por muchos pesos que invierte, o al revés, las remesas no nos valen nada. Dios mío, los mexicanos que viven del apoyo de los paisanos están teniendo que conformarse con poquito. Se les olvidaba el asunto de lo bonito que era cruzar la frontera con nuestros pesotes que valían mucho y comprar el súper y el mandado buena onda, o fenómenos en los que de pronto los gringos venían mejor a México con sus dólares, que tampoco valían tanto, pero con el nivel de su sueldo, pues a rentar en pesos si les gustaba el asunto. Pero les digo yo que esos agoreros del caos, ahora resulta ser que si creían que eso era malo y que además el presidente López Obrador no tenía nada que ver con el buen comportamiento de nuestra moneda, pues cambiaron de opinión. Hoy en la mañana Felipe Calderón se despertó y dijo, ¡ay, qué emoción! Se está devaluando el peso, yo nada más tengo euros. Acuérdense que él vive, oigan, sin pensión del presidente y viviendo en España sin hacer nada, el pinche holgazán, pues ¿cómo le hará? Ay, no sé, porque honesto seguramente fue tan honesto que puede vivir de la nada. Ay, ¿quién lo mantiene? Margarita Zavala debería estar preocupado, porque Margarita Zavala gana en pesos. Y si se empieza a devaluar el peso, pues cada vez van a valer menos dólares o menos euros, y él gasta en euros. Pero no, hombre, sin pensar en eso, como a él le encanta que le vaya mal a México, porque no le importan los mexicanos, le importa poder poner tweets como esta joya, pues obviamente dice, ¡ay, miren a cuánto está! Ya nos arruinó López Obrador. Y uno diría, pues es que sí, la devaluación de López Obrador vista desde el punto de perspectiva sexenal es igual a 0%, es decir, de alguna manera no entendamos cómo, pero si uno ve el 1 de diciembre de 2018 y uno ve la fecha de hoy, pues resulta ser que la moneda hasta se sobrevaloró en un 2 o 3%. Y vamos a compararlo con Felipe Calderón, porque hay que tener la lengua muy larga y la cola muy corta, pero lo malo del asunto es
no me lo van a creer. Es que cuando llegó Felipe Calderón al gobierno, el peso andaba, o bueno, el dólar andaba en 10.99 pesos por dólar. Y cuando el señor se nos fue, adivinen qué, pues lo dejó en 12.96, en 13. O sea, casi cumplió sin ninguna devaluación, pero digamos que la moneda mexicana con Calderón perdió más del 15%. Y él está guacareándose encima de un presidente que nos la va a entregar un poquito más fuerte. Pero si no nos basta y no nos es suficiente, pues pensemos en Peña Nieto, que él sí ya sabe lo que le conviene, ni siquiera tuitea para qué. Él al menos sabe de qué tamaño es su cola. Enrique Peña llegó y el dólar estaba en 12.96. Y cuando largóse a 20.453. Mejor callarse. Pues sí, porque 10 pesitos perdió el valor o aumentó de 12 a 20, no, de 13 a esos 7 pesos. 1.2 es el 10%, tuvo una devaluación como del 40% Peña, y por eso hace bien calladito. Y les digo yo, López Obrador cuando inició el sexenio estaba 20.45 y ahora está a 19.98, ¿no? Pues todavía podemos decir que la moneda está 5% más valorada, reevaluada, no devaluada. Ay, Diosito, la congruencia es tan difícil de encontrar, ¿verdad? Ahora, si queremos seguirle echando sal a la herida de los agoreros de la tragedia, vamos a darles un poquito de razón y luego se las vamos a quitar. Respecto al año pasado, es real, o sobre todo respecto a días antes de la elección en nuestro país, efectivamente, el dólar más bien andaba por ahí de 17 pesos por dólar. De 17 a casi 20, 3 pesitos, pues entonces sí podríamos decir que ha perdido más o menos el 20% de su valor, como el 17, 18% de su valor. Ahí, si nuestra visión es los últimos 6 meses, podemos tener una crítica respecto al presidente, y por eso hemos visto justamente en las redes sociales compartidos pues todas estas gráficas que solo toman en cuenta el 2024, porque en lo que va del año el peso, que fue una de las monedas que más sólidas se comportó durante la pandemia, y hasta los primeros años de recuperación post pandemia, pues de pronto empezó a sentir el rigor, y yo creo que empezó a sentir el desaceleramiento de su propia economía. La economía mexicana en en lo que va de este año ha ido perdiendo impulso, mientras que la de Estados Unidos sí ha tenido crecimiento. Eso es un dato que evidentemente tiene que afectar a nuestro tipo de cambio. Y si solamente tenemos la visión de los últimos 6 meses, pues sí, ahí no le va tan bien al presidente. Pero si abrimos el estudio y el análisis y consideramos que a una presidencia se le evalúa en términos del sexenio, pues no estamos peor. Y de hecho, si comparamos en términos de lo que tiene el mexicano, diríamos, oigan, estamos mucho mejor. ¿A qué me refiero? Y de verdad es que no quiere ser una apología al presidente López Obrador, pero sí quiere ser un estudio objetivo de entender dónde estamos económicamente los mexicanos, porque algo que sí ha ocurrido es un aumento y muy considerable, por encima del 100% del salario mínimo, y los salarios medios del mexicano también se han ido para arriba. Y si eso lo dividimos por lo que era en términos de dólares, estaríamos hablando, oigan, de un aumento
bastante considerable del poder adquisitivo del mexicano, que es lo único que nos tiene que importar. No ha tenido demasiados buenos resultados en términos de crecimiento el presidente López Obrador, y lo más anhelable hubiera sido, y en eso tenemos que decir, pues le faltó, es que nuestra economía creciera al 5%. ¿Por qué? Porque tenemos una población que sigue creciendo a ritmo acelerado, y para crear suficientes empleos para esta población que está demandando espacio en la economía, pues si la economía no crece, no le das espacio a tus jóvenes. Esta realidad dicha, lo que sí ha habido es un aumento en la calidad de los ingresos de los mexicanos que trabajan y de la calidad del salario mínimo mexicano. Cuando el presidente llega a tomar el poder el 1 de diciembre del 2018, bueno, pues ahí teníamos que el salario mínimo era 88.13. Entonces, si dividimos 88.13 por lo que estaba el peso, es decir, 20.43, ¿cuánto les da? El salario mínimo andaba en $4.3. Oigan, qué bajito, ¿verdad? Al día el mexicano. Ahora, vamos a hacer el ejercicio con el tipo de cambio de hoy y con lo que es el salario mínimo el día de hoy. Y este es el gran cambio y es realmente el éxito que no se le puede regatear a esta presidencia, porque además no hubo una inflación como para despertar alarmas con nadie. Y es que el salario mínimo diario está en promedio en 249, el promedio. Y voy a volver a agarrar mi calculadora. 249 dividida, pongan ustedes que nuestro Juan dólar está en 20, ni siquiera lo voy a hacer por el 19.92. 12.45. ¿Sí lo ven? Y yo qué cifra les dije justamente ahorita hace unos minutos, $4.13. Es decir, se triplicó en términos de dólares el salario mínimo. Y eso es lo único que nos tendría que estar importando, porque si tomáramos las palabras muy poco sabias, pero que decía el señor Enrique de la Madrid, que era como que el vocero económico de doña Xochitl Gálvez, pues él decía, no te puedes comer tacos de dólar. Pues no, pero con un salario mínimo, ¿cuántos tacos te comes? Y si uno piensa que se revaluó tanto el salario, que se multiplicó por 3, oigan, pues de comer un taco a comer 3, yo prefiero comerme 3 con mi salario mínimo. ¿Ustedes no? Total, que todo es cuestión de perspectiva y todo tiene que ver con las comparaciones, que pueden ser odiosas o pueden ser muy amorosas. Hasta ahí voy a dejar este tema que tiene demasiado ilusionados a los agoreros del caos y que tiene pues calmados a los de Palacio Nacional, porque el presidente el día de hoy, interrogado al respecto, dijo, ¿sabían qué? En el caso del peso sí hubo una pérdida para el peso, pero no muy significativa, y llegó a estar en más de 19, lo reconoció. Lo que no ha corregido es esta comparación que él había hecho, que ya tendrá que replantearse, y ni modo, porque la verdad es la verdad, donde él dice que la moneda más competitiva respecto al dólar ha sido al peso en los últimos años. Y si lo vemos respecto al 2024, eso ya es una falsedad completa, no es real. Si lo vemos respecto al sexenio, podría estar entre las primeras 10 monedas, pero ya no va a haber tenido un nivel de sobrevaluación o de revaluación como él pensaba que iba a entregar las cuentas. Y 2, acostumbrémonos a ver un tipo de cambio que se mueve con los mercados más que con la voluntad de un presidente. Es decir, un presidente, si se comporta como se han comportado en los últimos 2 o 3 sexenios, es decir, siguiendo la ortodoxia económica, que es no te sobreendeudes, no te pongas a imprimir billetes a lo pendejo, cumple
pues sí, no te sobreendeudes, no gastes demasiado, no vengas a decir que nacionalizas la banca. Es decir, si más o menos eres normalito, pues en realidad lo que ocurra con la moneda tiene mucho que ver con lo que ocurre en el mundo, porque el tipo de cambio se fija a nivel internacional y va cambiando todos los días porque tiene que ver con lo que hacen inversionistas del mundo y apostadores que saben que es una moneda que está cotizando las 24 horas del día y en montos muy importantes. Es decir, que puedes tener operaciones con grandes ganancias en un día, en 2 días, y lo pones en corto plazo, a largo plazo y en futuros. En México tendríamos que estarnos acostumbrando a ver que va a estar rozando estos 20 e incluso un poco más de aquí a noviembre. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una moneda que se cotiza en el mundo y el mundo está ahorita con principal tema económico para la región de América del Norte, pues volteando a ver lo que va a pasar en la elección, pero de Estados Unidos. Hasta noviembre, que no sepamos si ganó Kamala, está buena porque no está mala, o Trump, que está pésimo, pues tendremos que ver qué es lo que pasa con nuestra moneda. ¿Por qué? Porque Trump prometió super aranceles a todo lo que se produjera en México y entrar a Estados Unidos, a todo lo que venga de China, y entonces ahí el asunto es que hay mucha expectativa en dónde van a ponerse los capitales a producir, si en México o en Estados Unidos, y entonces eso cambia profundamente la valoración de nuestra moneda. ¿Qué otras cosas están impactando de manera real? La expectativa de crecimiento económico, por ejemplo, en nuestro país. Dio a conocer el Banco de México apenas hace unos días que las principales agencias que se encargan de hacer pronósticos, o bancos, instituciones financieras que hacen pronósticos respecto a la economía de México, ven que va a mantenerse un mucho menor ritmo de crecimiento, que el 2024 no va a ser un gran año de expansión económica para nuestro país, y han habido ajustes a la baja del nivel del PIB y también ajustes a la alza de lo que creen va a ser el nivel del peso en el 2024, ya por encima de 19, y en el 2025 ya en los 20. Entonces, estos son factores reales que tenemos que tomar en cuenta. Pero mientras vemos estas cosas, yo lo único que diría es, querido Solín, tranquilidad, como diría a Calimán. Es decir, pues no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo que al inicio del sexenio, pero el peso anda casi igual. No nos vamos aquí a andar alando las vestiduras e inventando que está pasando lo que todavía no está pasando. ¿Durmamos completamente tranquilos y con té de tila? No, tampoco, porque hay que reconocer que el presidente López Obrador, con todo este paquete exprés de iniciativas, con cambios institucionales que pueden mover el sentimiento a favor de invertir en México, siendo extranjero o no siéndolo, pues la verdad es que le está dejando un paquete un poco complicado a Claudia Sheinbaum. El peor del mundo, no, tampoco, porque lo decía también en la mañana el presidente, la relación económica y el nivel de integración de América del Norte no es algo que uno se ponga y se quite como quien tira 20 pesos a la basura, no. No sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. El caos. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos, y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también
de algunos